Pasando el tema de esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y encontramos cómo por medio del Evangelio nosotros tenemos la libertad en Cristo. Hemos sido hechos libres en Cristo para poder decirle no al pecado y para poder andar en la verdad de la palabra de Dios. Estamos libres para poder obedecer los principios de la palabra de Dios, a los que el Señor mismo nos lleva. Y entonces este mandamiento que nos da en las Escrituras el apóstol Pablo, pues es que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu ya sabemos que es haber sido salvos, haber conocido la salvación a la que el Señor nos ha llevado. Y si vivimos por el Espíritu, si estamos vivos con una salvación que Dios nos ha dado, pues ahora debemos andar en el Espíritu. Ese es el resultado. Por ejemplo, si el Espíritu de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pues entonces, si vivimos por el Espíritu, la capacidad de dar ese fruto está en nosotros. Y lo que Dios espera es que nosotros andemos de esa manera. Amor, gozo, paz, paciencia. Podemos y tenemos en la libertad que Dios nos ha dado, el poder actuar de esta manera. Quiero repetir pues algo que intenté dejar con claridad la semana pasada. No hay más que dos puntos. O andamos los creyentes en el Espíritu o andamos en la carne. Podemos hacer las obras del Espíritu o podemos en mal camino entrar en las obras de la carne. Se acordarán que la semana pasada pues el apóstol Pablo nos llevó allí a ver los frutos, manifiestas las obras de la carne y manifiestas las obras del Espíritu. Ahí nos dio un parámetro, les da un parámetro a los Gálatas para que comprendan que podemos usar la libertad como una ocasión para la carne. Este es uno de los puntos importantes del tema de la semana pasada. Tenemos la libertad, pero la podemos usar para la manifestación de la carne. Y entonces nos dan los parámetros de la carne y del Espíritu, manifiestas las obras de la carne, manifiestas las obras del Espíritu, para que nosotros entendamos claramente que debemos andar en el Espíritu. Ahora, no hay puntos intermedios o grises. O andamos en el Espíritu o andamos en las obras de la carne. Yo creo que esto es así. Aunque pudiera ser una especie de transición de andar en una vida de amor y de repente entrar a una vida de egoísmo, por decirlo así. Y nos va llevando y conforme más nos mantenemos en ello, más se va acrecentando esa situación contraria al deseo del Espíritu de Dios. Entonces vamos yendo hacia allá, pero debemos regresar mediante la confesión, regresamos nuevamente y volvemos a andar en el poder del Espíritu Santo. Yo considero que es una decisión. Tratamos de hacerlo ver la semana pasada, pues con alguna insistencia. Pero recuérdenlo. Nosotros, me decía esta semana un cuñado mío, que andaba manejando un barco grande, y le dieron la oportunidad de manejar tomar el timón en sus manos. Pero la observación que le hacía ahí el capitán del barco es porque lo estaba llevando de una manera manual. Dice, mantén tu mirada sobre la brújula. No debe salirse del punto de la referencia del rumbo que debe tener. Y entonces él si se distraía, entendía que ese rumbo que debería mantener el barco se zafaba. Poquito a poco se iba a la deriva y tenía que regresarlo nuevamente porque la tendencia era a salirse del rumbo. Nosotros hemos venido a Cristo por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios ha sido puesto en nuestras vidas.
su presencia está con nosotros, hemos nacido de nuevo, pero la tendencia por la ley del pecado siempre nos tratará de sacar del rumbo. Es automático. Nos descuidamos y nos vamos. Pienso que es como lo que dice en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y pues es como la imagen de una barca que está amarrada al muelle, pero le sueltan la amarra y la barca se empieza a deslizar y a ir en otra dirección. Por eso el mandamiento de la palabra es que usemos la libertad para bien, que usemos la libertad que Dios nos ha dado para bien, que usemos para andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Así hemos tenido todos estos mandamientos de unos a otros, de alguna manera están centrados en este principio. Ahora vamos a meditar o a reflexionar en por qué ahora el apóstol Pablo nos dice que llevemos las cargas de los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. En esta porción del capítulo 6, del 1 al 10, pues observamos 3 mandamientos que tienen que ver con la ayuda y 3 normativas que no debemos olvidar, que siempre deben de estar presentes en nuestras vidas para que las tomemos como un punto importante de la brújula del rumbo que nosotros debemos seguir como cristianos. Entonces, pues en el pasaje, en el versículo 1, cuando estuvimos hablando acerca de amonestarnos los unos a los otros, vimos ese versículo. El versículo 1 de Gálatas 6, cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es importante dar un recordatorio que lo estamos viendo en las predicaciones que Francisco ha estado compartiendo con nosotros acerca del libro de los Gálatas. Pero debemos recordar que la tendencia, el problema que los Gálatas tenían es que habían llegado falsos maestros para tratar de judaizarlos. Especialmente les pedían que ellos guardaran la ley, pues principalmente en un mandamiento, haciéndose aquella circuncisión que la ley mandaba. Entonces ellos estaban muy enfrascados, muy concentrados en el asunto de guardar la ley desde este punto de vista, olvidando los aspectos importantes u otros aspectos importantes también de la ley. El apóstol Pablo les tiene que decir que si alguien se circuncida está obligado a guardar toda la ley si quiere justificarse de esa manera. Pero convenientemente los maestros que les estaban estimulando a la circuncisión estaban olvidando esta parte importante de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo estaban poniendo de lado. Entonces el énfasis era en la circuncisión, olvidando los demás mandamientos. Y estos falsos maestros los habían cegado para pensar en ese segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que era fundamentalmente en el que se cumplían los mandamientos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Que la ley en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor al prójimo no hace mal. Entonces esto no lo podían entender, o sea, esto no le hacían el énfasis era en la circuncisión, no en el amor al prójimo. Y es que la circuncisión era algo sencillo, que los legalistas podían demandar de todos, pero amar al prójimo, esta es otra cosa muy diferente. Ahí se necesita la gracia de Dios y las personas se pueden dar cuenta que no pueden cumplir la ley porque no pueden amar al prójimo en una manera humana normal. Se necesita la gracia de Dios para poder amar al prójimo. Entonces estos asuntos hacían que los Gálatas se volvieran personas frías unos para con otros. Recordarán que hablamos acerca de que os mordéis
y os devoráis, cuiden que no se consuman. Porque la presión era, imagínense, a dos perros peleando, tratando de morderse. Y muchas veces los religiosos y los que se tratan de guardar la ley y justificar a sí mismos mediante el cuidado de guardar la ley, pues están vigilando al otro que está haciendo mal para uno a otro sentirse superior al que está viviendo por su propia justicia. La justicia propia genera mucho orgullo personal. Entonces los 3 mandamientos que presenta aquí el apóstol Pablo prácticamente como un cierre de una vida práctica para los Gálatas, pues tienen que ver con los mandamientos de amar al prójimo, de tener cuidado especial por el prójimo. En el primero de ellos, que ya lo mencionamos, solamente haré un comentario breve, pues es la parte que dijo: si alguno fuere sorprendido en una falta. Me imagino a aquellos hombres, ¿verdad?, que se estaban constantemente acusando de que estaban incumpliendo los mandamientos o a lo mejor solamente la circuncisión. Y entonces se olvidaban de todo lo demás y estaban orgullosos unos contra otros. Pero aquí él les explica cómo debe de actuar una persona que por la gracia de Dios es un creyente en Cristo y está controlado por el Espíritu Santo. Les dice pues, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, vosotros que sois espirituales, no vosotros que sois carnales, sino aquellos en quien el Espíritu de Dios se está manifestando con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todos estos frutos que son especiales. Aquella persona que falló en algo, los hermanos que manifestaban ese espíritu, esa manera de vivir, eran los que estaban señalados de parte de Dios para poderlo atender. De esta forma tenían esa actitud comprensiva hacia el que estaba fallando espiritualmente en la vida cristiana. No es el legalista, es el que anda en el Espíritu de Dios. Vosotros que sois espirituales, que manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Otra cosa que tenían que tener en mente era restaurarle. El objetivo era claro: no hundirle en el abandono, no dejarlo por ahí tirado, sino trabajar en él para traerlo a la restauración espiritual de su vida. La gracia restaura, el legalismo hunde, abandona, desprecia. Esto es lo que tú te buscaste porque tu vida no está cumpliendo. Ahí te quedas. Esto a veces lo podemos ver también en un hogar en donde el amor no es la parte primordial, ¿verdad?, en las relaciones. Y parece que al que falla en el hogar, no, ahí te quedas, ¿verdad?, porque ya cometiste la falta y vas a ver cómo. No, el amor no actúa de esa manera, trabaja de otra forma. Y en la iglesia, la gracia está preocupado porque alguien falló y busca restaurarle. Ese es su propósito. Con espíritu de mansedumbre, les dice a estos hombres, y porque esta es la manifestación del Espíritu de Cristo. Me impresionan mucho las palabras de Pablo allá en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, cuando dice Pablo: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que modelen, que cambien, que hagan ajustes en su vida. Les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El siervo del Señor, que todos somos siervos de Dios, no debe de ser contencioso, sino amable, paciente. No está en crisparnos porque alguien falló. Al contrario, buscarle para ayudarle y sostenerlo. La manifestación de la mansedumbre en medio de nuestra vida cristiana es importantísima para ayudar a alguien a ir adelante en la vida cristiana. Dice: considérate a ti mismo. El legalista siempre piensa que es una especie de superhombre, que él no falla, que él no fracasa, que él se mantiene en la línea. Pero no es así. La gracia nos hace conscientes a nosotros de que también
también podemos caer en alguna falta que ofenda a nuestro Dios. No me siento superior cuando voy a ayudar a alguien, al contrario, estoy en igualdad de condiciones porque yo también puedo ser tentado y yo también puedo caer en una falta. Entonces, los que son espirituales operan de esta manera, no de una forma acusatoria, mordiéndose unos a otros y devorándose unos a tú lo hiciste, no, tú lo hiciste, no, yo lo hago mejor, tú lo haces, no, yo lo hago mejor. No estaban en eso. Estaban cuidando y buscando que las personas fueran restauradas si habían faltado o fallado contra el Señor. Entonces, pues este era un mandamiento importante que los espirituales deberían de hacer. Pero hay un segundo mandamiento que me detengo un poquito más en él, y es cuando en el versículo 3 al 4 al 5 les dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, que es el tema principal de este día. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esta es una parte importante. Otra vez aparece el cuidado de ese espíritu orgulloso, el que se cree ser algo no siendo nada. Aparece, porque era la tendencia. Yo creo que este era algo importante dentro de la enseñanza de la epístola. Los gálatas se habían desviado de la verdad, de la gracia de Dios, se habían puesto en una posición legalista de por sus propios méritos agradar a Dios, y eso los hacía orgullosos. Por eso Pablo les exhorta a que a la hora de exhortar a alguna persona, que tuvieran espíritu de mansedumbre y que ellos se consideraran a sí mismos, porque era fácil ir en otro camino, y aquí nuevamente lo vuelve a hacer. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y yo digo, ¿qué tiene que ver? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque siempre estaba por ahí la sombra del orgullo religioso, la vanidad religiosa de tratar de agradar a Dios por los propios esfuerzos. Siempre estaba esa sombra. Y si iban a cumplir un mandamiento, tenían que recordar primeramente ser humildes, porque esto era la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Aquí dice las cargas. Esta es una carga pesada, dolorosa, de gran sufrir, que puede mover a las personas a pedir ayuda, o que alguien puede observar que un hermano está padeciendo y sufriendo, y entonces es movido a ofrecer ayuda. Es una carga pesada, y a veces vienen así. ¿Cuántas veces nos dan un anuncio de una enfermedad, o tenemos una pérdida, o no comprendemos por qué, si yo tuve una posición económicamente razonable y bien, se me cayó todo? ¿Por qué sucedió esto así? ¿Por qué estoy pasando por estas situaciones, estas adversidades? Y cuando llega la adversidad, se pone difícil la cosa. El mismo Señor Jesucristo manifiesta en su humanidad el dolor, el temor que Él sentía, porque iba a llegar la hora en que Él tenía que ir a la cruz del Calvario. Y cuando dice ha llegado la hora, estaba en el momento más crucial en donde Él tenía que enfrentar una situación tan adversa para el Hijo de Dios en su humanidad. Él estaba padeciendo. Y cuando está ahí en el Getsemaní, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ayúdenme a orar, porque la carga es pesada.
El Señor Jesucristo la expresó a través de su humanidad, la carga tan enorme que tenía, y nosotros las tenemos. Ustedes las han tenido en diferentes momentos, diferentes situaciones, pero su carga ha sido carga especialmente difícil. Y aquí es donde la palabra de Dios nos dice que unos y otros podemos tener este tipo de problemas, nos podemos enfrentar a estas situaciones. Y hermanos, yo vuelvo a insistir, ¿dónde están los pastores aquí? Deben de estar, y ahí están, y tenemos una responsabilidad de liderar y de enseñar y de guiar, pero no es nada más de los pastores, la obra tiene que ser de todos nosotros. No podemos estar ciegos a las necesidades que otros hermanos tienen en la comunidad cristiana, porque somos miembros los unos de los otros. Sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del amor. En esto conocerán todos que tuvierais amor los unos por los otros. Esta es la vida cristiana. No está en otra parte, allí está. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios. Ayudándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros, llevando las cargas pesadas los unos de los otros, ayudando al hermano. El apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 8 nos dice que seamos compasivos. Y creo que esta es la parte importante de la vida de un cristiano, ser compasivos. A veces vivimos la vida cristiana pensando en nosotros mismos y en nuestros asuntos, pero aprendamos a ver a otros, aprendamos a ver las necesidades que otros tienen. Si no lo hacemos así, nuestra vida no está siendo útil. Debemos ver las necesidades que otras personas están teniendo. Cargas pesadas, ofrecer ayuda, es muy importante. Podemos orar por las personas, podemos ayudar, escucharlos. Recuerdo en una ocasión de un hermano que en la ciudad de Jalapa perdió 2 hijos en un accidente. De 3 hijos perdió 2. Cuando llegué, intenté verlo, él estaba prácticamente sumido en sus pensamientos. Yo llegué, estuve un rato ahí, propiamente no me dijo nada. No quería bajar, estaba en la parte alta de la casa, un buen hombre, un hombre de Dios. Estaban sufriendo mucho. Y ya cuando finalmente pudo hablar, dice, por favor encárgate y pídele a todos había muchos predicadores ahí, pastores, y pides a todos que estén predicando el evangelio constantemente. Yo creo que toda esa mañana él no bajó. Estuvo solo con Dios. Pero difícil situación para él. Las cargas son pesadas y la manera que el Señor le guió para decirnos a nosotros fue: prediquen el evangelio, porque el evangelio es lo único que me consuela a mí y me conforta, y es lo único que puede servirles a estas personas que me ven sufriendo. Sí, las cargas son tremendas y podemos orar, o podemos escuchar, podemos alentar, y esto es muy importante, con la palabra. Si fuera necesaria alguna ayuda económica, hacer un esfuerzo, invitar a otros para que apoyen, promoverla, o nosotros mismos proporcionarlas, diferentes maneras que nosotros podemos hacer. Miren, circuncidarse era cualquier cosa, por muy doloroso que fuera. Amar al prójimo como a ti mismo es lo difícil, hermanos. Eso solo es de la gracia de Dios. Nosotros somos egoístas, consumistas por naturaleza. Cuando venimos a Cristo, entonces surge aquello que nos transforma en una manera completa. Ese pasaje de primera de Juan 3, del 16 al 19, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién hace eso? De no ser por la gracia de Dios. ¿Darías la vida por el hermano? ¿La daría yo? Sin embargo, en el momento, la gracia de Dios puede hacer que nosotros hiciéramos
un sacrificio así, dar la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El egoísmo no es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser? Es una pregunta fuerte. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho. Es como que si no hay hechos, no hay verdad. Entonces no se preocupen, agraden a Dios circuncidándose. Y el amor al prójimo, no, esto no lo veas. Este no. Pero ahí es donde estaba. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas está constantemente restregándoles. Quieren guardar la ley nada más circuncidándose. Acuérdense que esta es la verdadera parte. Amar al prójimo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, de que hacemos estas cosas de amor. Así que esta es una parte clave. Una de las frases que a mí me llama mucho la atención es ahí cuando dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Versículo 3. Es un golpe fuerte a nuestro orgullo personal. ¿Pensamos ser algo? Desgraciadamente, la religión que es legalista, que es solamente una práctica religiosa basada en la fuerza personal, en el humano, es algo que llena de orgullo y nos hace pensar que somos personas muy especiales que estamos agradando a Dios. Así lo creían. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios de hombres que llegaban y daban las gracias porque no soy como este y porque no me has hecho como este. Estaban en una condición muy alta. Ellos se consideraban muy especiales. Querían apedrear a una mujer que había sido sorprendida en el pecado y también estaban listos para decir cómo es que Jesús no entiende que quien lo está tocando es un pecador. Siempre estaban muy ufanados de su puesto, de su posición. Y aquí el apóstol Pablo les dice, hermanos Gálatas, ustedes no pueden andar en ese camino. Ustedes tienen que tener muy claro que cuando van a ayudar a alguien, lo van a ayudar con humildad, no con arrogancia, no en una postura legalista de, lo que pasa es que tú tienes todo esto porque no has cumplido la ley correctamente y yo sí le he cumplido. Creo que este es el objetivo del apóstol Pablo para poner esta frase, el que se cree ser algo. El Salmo 62:9 dice que pesándonos todos juntos en la balanza, somos menos que nada. Y cuando levantamos los ojos al cielo y vemos el universo y las galaxias y los millones y millones de galaxias y de años luz y el polvo insignificante que es nuestro sol y los polvillos que estamos ahí, somos nada. ¿De qué nos podemos enorgullecer? De nada. No podemos andar en esa condición. La condición del creyente es humilde, es como el corazón del Señor Jesucristo, es reflejar la gracia del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo. No podemos sentirnos demasiado importantes. Dice adelante, en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Yo llego a la conclusión de que la vida cristiana no es una comparativa entre nosotros. Es una vida que debe ser fiel a Dios en lo que le toca vivir. Debe ser fiel a Dios. Debo decir algo que me gusta mucho que suceda. En diferentes momentos alguien me ha dicho, oye, tener a José Luis junto contigo ahí, un muchacho tan inteligente y tan capaz,
Ha de ser difícil, un reto para ti. Y pues yo siempre les digo que a mí me alegra y no significa ningún reto. Y ahora tenemos a otros hermanos también que se están aquí acercando y que conocen la palabra, llaman al Señor y quieren predicarla. Gracias a Dios. Cada quien tiene un quehacer. Si me permiten decirlo, Francisco, José Luis, es un quehacer. Cada uno de ustedes tiene un quehacer. Cada uno de ustedes, hermanos, debe de ser fiel al Señor en lo que le toca hacer. A veces las cosas son extraordinarias, pero a veces las cosas que nos tocan hacer aparentemente son muy sencillas. Siempre me impresiona a los héroes de la fe cuando ahí están como héroes de la fe, lo mismo Abraham que Moisés. Y ahí está también no solamente Abraham, Moisés, también está Ruth, la ramera, Rahab, la ramera, que hizo esconder a los espías y aparece como héroe de la fe. Y con una acción, que debieron de haber sido muchas más en su vida espiritual, en todo el tiempo en que él fue parte del pueblo judío y donde llegó a ser parte también de la genealogía del Señor, pues debió haber habido muchas más experiencias, pero aparentemente era una mujer sencilla. Jefté era un hombre pues de lo más bajo, ¿verdad? Y el Señor lo toma y lo hace un héroe ahí, ¿verdad? Entre los jueces de Israel. Y era un hombre sencillo, pero también aparece ahí. Aquí no importa qué hace el otro, al contrario, me alegra, nos debe alegrar y gozar, tener la bendición de ver las capacidades que Dios levanta entre nosotros y utiliza para su gloria. Pero yo debo ser fiel en lo que a mí me corresponde ser fiel. Yo debo ser fiel delante del Señor en lo que a mí me toque. Y cada uno debe ser fiel delante del Señor en lo que a cada uno le toque. Y a veces pensamos que solamente pues la lectura y la oración, y no lo quiero quitar, es muy importante. Pero recordemos que para Dios también está esa vida práctica en donde debemos de manifestar nuestra fidelidad a Dios haciendo la obra que nos toca hacer. Lo que Dios nos ha encomendado, lo que por su providencia nos ha llevado a estar allí con una responsabilidad y un hecho, sabiendo que Él nos capacita para poder hacer cada cosa. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El Señor puede darnos el gozo y la paz de saber que estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Pero no, el legalista y el que procura justificarse a sí mismo siempre se está comparando con los demás. Alguien decía que si la salvación fuera por obras, el cielo sería un infierno verdadero, porque las personas estarían tremendamente orgullosas. Yo me gané la entrada al cielo. Tú no eres digno de estar. A ver, Señor, sácame este de aquí porque no es tan digno como yo. El orgullo que existe en los hombres, en las personas, cuando somos religiosos y no entendemos la gracia de Dios, es enorme y afecta a todos los que nos rodean. Cuando las personas allá en los Corintios estaban orgullosos de Pablo y de Apolos, entonces Pablo, pues ya recordarán, les dice qué era Pablo y qué es Pablo y qué es Apolos, y dice servidores de Dios a favor de ustedes los corintios, y eso porque Dios nos concedió a nosotros hacer nos dio este encargo, y para ello también les había dado la capacidad para poderles ayudar y atender y ministrarles a ellos la palabra. No importa lo que estemos haciendo, Dios nos está encaminando a hacerlo. Hagámoslo con fidelidad. Hagámoslo con fidelidad. Los privilegios que Dios nos da, hagámoslo con fidelidad al Señor.
Dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Yo pienso que este versículo tiene que ver con aquellas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy aprendíamos algo muy importante acerca de la providencia de Dios. Ese plan de Dios eterno, ese plan que Él tiene desde la eternidad con todo detalle en todas las personas que vendrán a este mundo, está por ahí planeado, decidido, puesto con claridad de cada uno de nosotros, y Él nos va llevando como que si Dios nos diera una carga. Leía una carga personal. Leía entre los comentaristas uno que hace la observación de que cuando se refiere a la carga en este versículo es diferente a la otra carga, que es una carga pesada. En este caso es una carga que eran características de un paquete que traían los soldados cuando andaban en las actividades militares. Entonces cada uno llevaba su propia carga, llevaba eso que era importante. Y le iba a servir para muchas cosas. Esa era su responsabilidad, tenía que cuidarla, no la podía poner de lado. Y yo me atrevo a pensar que aquí es cuando yo voy a cuidar a alguien, o en el contexto de que sobrellevar la carga de los unos de los otros, puede ser que en un momento dado Dios me guíe a mí, que en mi carga esté la carga de llevar a otros y ayudarles, animarlos, mostrando así la ley, cumpliendo así la ley de Cristo de amar al prójimo, de amarnos con el amor de Dios. Entonces esta es una carga donde vamos llevando a otros, es parte de esa carga. Hermanos, yo creo que al ser cristianos debemos ver más allá de lo personal y más allá de mi familia. Debemos ver la iglesia y el servicio que podemos prestar. No es nuevo. Por eso el Señor dijo que si alguno no ama al Señor más que a su familia o a su padre o a su madre, y nos asustamos, ¿cómo puede Dios decir eso? Sin embargo, la gente lo hace todos los días. ¿No es cierto? Hombres que dejan a sus familias abandonadas porque les gusta el juego, o dejan sus familias abandonadas porque les gustó más otra mujer y se van detrás de ella. O como me ha sorprendido a mí el caso del papá de Gloria Estefan, él andaba luchando, peleando toda clase de insurgencias en todos los países que podía. Dejaba a su familia, él se iba a luchar. Como un Che Guevara, ¿verdad? Se iba a luchar. Las personas dejan a su familia por otras cosas. Aquí nos pide que lo hagamos por el Señor Jesucristo, para que la ley de Cristo que está en nosotros, la ley del amor, se manifieste al mundo, cumpliendo las necesidades de otras personas. Desde luego que tiene que empezar en la casa, ¿verdad? Yo insisto en esto. Allí es donde ya está la señora que me conoce más. ¿Quién soy yo? Ella sabe. ¿Qué hago yo? Ella sabe. ¿Soy un gritón? Ella sabe. Es ahí yo donde con ella y ella conmigo tenemos que vivir, manifestar la ley de Cristo, la vida cristiana. ¿Nos amamos? ¿Nos lo decimos? ¿Lo manifestamos? Ay, nanita, ella sabe. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. No hay otro camino. Cualquier otra cosa que se predicara es otro evangelio, no es este. Este es el evangelio del Señor Jesús. Entonces, sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Y un último punto aquí, es nomás para mencionarlo. Dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí hay una enseñanza que significa de parte de Dios tener aprecio por el que me ayuda. Tener aprecio por el que me ayuda. Para poder llevar las cargas de otros y animarles y guiarles, se requiere la palabra de Dios. Se requiere la oración. Se requiere la preocupación por otros. Se requiere todo esto que es clave, que es importante. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, lo que hacemos nosotros es manifestar, hacer evidente que tenemos por la ayuda que se nos está brindando, por la enseñanza y el consejo bíblico que estamos teniendo. Agradecemos y manifestamos esta ayuda. Hay un texto que es muy especial dentro de las Escrituras y el apóstol Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios 9. Dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozada al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, se refiere a los que estaban ministrando la palabra, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Entonces compara la obra de Dios, esta obra que cada uno podemos hacer, compara la obra de Dios con como cultivar la tierra. Y cuando trabajo intensamente para cultivar la tierra, ¿qué va a pasar? Va a salir un fruto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cosechar. Entonces cualquiera que trabaja en esa intención. Y luego dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? O sea que es algo perfectamente normal que si alguien ayuda, apoya a otra persona, pues entonces hay cosas materiales que vienen como un resultado de haber recibido la palabra. Yo quiero tener una actitud de gratitud manifestándola de alguna manera. Y creo que esta es la enseñanza que nos da en esta porción. Que si somos enseñados y ayudados por alguien en algún problema o en algo que me ayudó a cargar en mi problema, no me olvide de manifestarle mi gratitud. No tiene que ser necesariamente con dinero, pero manifestarle la gratitud de una manera que lo entienda. Hermano, te amo, gracias. Alguna cosa, algún detalle, algo que le recuerde, a lo mejor un recordatorio de una cosita, ¿verdad? De un adorno, algo que recuerde, te agradezco que me ayudaste y que estuviste conmigo en este momento tan difícil. Muy bien, vamos a pasar a las 3 normativas que nos deja aquí. Ya con esto para concluir. Dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una normativa que no debemos olvidar. Dios está observando nuestra vida. Como nosotros podemos utilizar nuestra libertad que tenemos en Cristo como ocasión para la carne, entonces Dios quiere que siempre estemos pensando que Dios está atento a nuestra vida. No os engañéis. No pensemos que Dios no está viendo lo que yo hago en mi vida. Tengo que estar consciente de que Dios observa mi vida, está presente aquí conmigo. En el momento que estoy preparando un mensaje, en el momento que estoy haciendo estas cosas, en ese momento Dios está presente. Él conoce mi mente, mi corazón, mis intenciones.
Él sabe todas estas cosas. Entonces no me puedo engañar, Señor. Yo debo andar en sinceridad delante de Dios y estar con mucha claridad confesando. Hoy me fue de mucha bendición que empezamos el estudio en la mañana y nuestro hermano nos guía para orar. Señor, perdona nuestras idolatrías. Perdona la manera en que nosotros te fallamos. Y citó varios confesión allí en el momento de empezar. Y es cierto. Nosotros tenemos esa tendencia, debemos recordar que debemos mantenernos en el rumbo correcto. Y aquí pues el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, a veces la frase aquí, todo lo que el hombre sembrare, parece que se trata de que los errores y los aciertos de la vida por la capacidad humana, entonces Dios nos va a nosotros pagar conforme, vamos a cosechar aquello que hicimos. Pero creo que aquí no está diciendo eso. Aquí no se está refiriendo a los aciertos y errores. Se está refiriendo a si vivimos en el Espíritu o si vivimos en la carne. Este es el asunto. ¿Qué es lo que está manifestándose en nuestra vida? ¿Hacia dónde estoy encaminando la libertad que tengo en Cristo? Entonces, yo debo tener toda claridad de que esto que está pasando es porque yo camino en el Espíritu y no guiado por la carne. ¿Camino guiado por el Espíritu o guiado por la carne? Si camino guiado por el Espíritu, pues estoy sembrando para el Espíritu. Si estoy caminando guiando por la carne, estoy sembrando para la carne. Como les dice a los Gálatas, no uséis la libertad para la carne. Para la carne. Entonces, de uno y de otro habrá una cosecha delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Así que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, manifestemos la vida espiritual. Si vivimos en la carne, pues vamos a manifestar la vida carnal. Esto es así. Y los Gálatas nos recuerdan a nosotros que los creyentes podemos tender en una dirección equivocada. Así que usemos bien la libertad que tenemos en Cristo. Luego nos dice aquí la porción. En el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La paciencia es necesaria en la vida cristiana. No la podemos negociar. Así que muchas veces Dios nos pondrá en el lugar para poder aprender la paciencia. Aquí vemos que Dios tiene sus tiempos, porque dice, no nos cansemos de hacer lo que debemos hacer, aunque no veamos respuesta. Aunque aparentemente no pasa nada, no nos cansemos de hacer lo que debemos hacer, porque a su tiempo segaremos. Este es el tiempo de Dios. Dios nos pondrá en muchas ocasiones en situaciones de espera hasta ver el resultado. Porque esa espera de alguna manera nos ayuda, nos beneficia. El tener esa paciencia es útil para nosotros. Tiempo de espera. A su tiempo segaremos. En toda la vida cristiana se necesita paciencia, persistencia, constancia. Si no, no funciona. Déjenme decir esto. Los domingos a las 10 de la mañana aquí tenemos un estudio. Y los hermanos que están preparando el estudio se están preparando de todo corazón. Están manejándose con paciencia, con persistencia, con constancia, traen sus escritos, presentan sus filminas, tienen todos los detalles, a pesar de que estoy seguro que ellos saben que van a venir muy poquitas personas. ¿Qué pasaría si ellos se cansan? Díganme ustedes, ¿qué pasaría si alguno de ellos dijera, mira, yo ya no voy a dar nada, porque ahí no va nadie? ¿Les parecería bien? Yo ya no voy a dar nada porque no les interesa. ¿Les parecería bien? No.
Eso no cabe en la vida cristiana, ni en el ministerio de la vida cristiana, ni en el diario vivir de la vida cristiana. Nosotros debemos hacer las cosas que debemos hacer sin desanimarnos, sin desmayar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Yo creo que Dios está probando, pero un día espero que aquí tengamos 30 gentes, ¿verdad?, en el estudio del domingo por la mañana, y todos atentos a lo que estamos aprendiendo. Y yo también, ¿verdad? O sea, no es, por favor, recuerden, cada vez que exhortamos yo también estoy ahí sentado. No es nada más para ustedes, para todos. Sí, hermanos, se requiere paciencia y uno no puede renunciar. ¿Qué pasa con aquellos que retroceden? No están en la sintonía de la palabra de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo a los hebreos cuando estaban sufriendo tanta situación? Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Es una característica, no del hombre, no de la persona, de la gracia de Dios en la persona. Y cualquiera que estamos aquí, que hemos conocido el Evangelio, la gracia de Dios está ahí para ayudarnos a ir adelante en la vida cristiana. Bueno, hermanos, ya no les encamino más en esto. Dice en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es la vida cristiana, hagamos bien. Bien a todos, esto significa no creyentes también, manifestar ahí nuestra vida cristiana. Pero sí da un énfasis mayormente a la familia de la fe. O sea que en medio de la relación de la vida cristiana, nosotros debemos de tener una actitud especial de servicio unos a otros, porque en ninguna otra parte se va a manifestar al mundo esta vida nueva que nosotros tenemos, sino entre nosotros, viviendo unos con otros, usando la libertad cristiana para ayudarnos, para edificarnos, para hacernos bien, para estar en la familia de la fe, animándonos unos a otros y ayudándonos y alentándonos a seguir adelante. Hacer bien a los demás es la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como leer la palabra y orar y testificar. Entonces la guía del Espíritu de Dios para hacerlo, también hacer bien a los demás, es la guía de Dios para manifestar la soberanía de Dios en nuestros corazones, el reino de Dios en nuestros corazones. Así que, hermanos, si a alguno de ustedes les toca que Dios llame la atención en su corazón para ayudar a alguien, para ayudarle a cargar su carga, no duden en hacerlo. Hágalo. Ore al Señor, a lo mejor puede pedir consejo a alguien. No le pase la carga a otro. Cada uno de ustedes, si lo ves, ayuda. Dios te va a utilizar para que ayudes a otros y va a manifestar su amor por medio tuyo a otras personas. Hacerlo, animarnos y ayudarnos unos a otros a sobrellevar las cargas. Y de esta manera cumplimos la ley de Cristo, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Muy bien, hermanos. A partir de esto ya me quedan todavía tres asuntos más que trataremos, pero esperando que pues esto nos ayude a reflexionar en la importancia de este tema tan especial, unos a otros, porque esto es el plan de Dios para su iglesia. Amado Señor, te damos las gracias en esta hora porque podemos estar juntos, escuchar y también tener estas reflexiones sobre tu palabra. Te rogamos que tú hagas tu voluntad en medio de nuestras vidas. Gracias porque nos has llamado a una vida extraordinaria, diferente, que solamente tú la puedes cumplir en nosotros. Ayúdanos a recordar que nuestra vida debe de ser una manifestación clara del amor al prójimo como a nosotros mismos, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo.
Gracias, Padre, por este tiempo, por mis hermanos. Bendíceles a todos y guíales. Y permite que esto que hemos comentado, pues tú lo encamines para reflexionar y madurar en sus vidas. Y que todos podamos vivirlo con toda claridad cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.